Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a todos, a todas. Hoy en esta hora de la mañana, 5 de enero, estamos celebrando a San Simeón Estilita. San Simeón Estilita en el año 400. Bendiciones a todos los Simeón, a todos los que este nombre llevan. En el nombre de Jesús les sigo presentando esta imagen de la Virgen María de los Ángeles, patrona de Costa Rica, que es la que tenemos hoy en esta presenta, y nos entregamos a los pies a nuestra Madre María Santísima con este canto. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Simeón Estilita nace cerca del año 400 en un pueblo de Sisa, en Cilicia, cerca de Tarso, donde nació San Pablo.
estilita significa el que vive en una columna. De pequeño se dedicaba a pastorear ovejas por los campos, pero un día al entrar en una iglesia oyó al sacerdote leer el sermón de la montaña, las bienaventuranzas. En el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, se entusiasmó al oír que Jesús anuncia: dichosos serán los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Y se acercan a un anciano y le preguntó qué debía hacer para lograr cumplir esa bienaventuranza y ser dichoso. El anciano le respondió: lo más seguro sería irse de religioso a un monasterio. Se estaba preparando para ingresar en un monasterio y pedía mucho a Dios que le iluminara qué debía hacer para lograr ser santo e irse al cielo. Tuvo un sueño y vio que empezaba a edificarse el edificio de su santidad y se cavaba en el suelo para colocar los cimientos. Y una vez una voz le recomendó ahondar más y ahondar más, y al final oyó que la voz le decía: solo cuando seas lo suficientemente humilde serás santo. A los 15 años entró en un monasterio, y como era muy difícil conseguir libros para rezar, se aprendió de memoria 150 salmos de la Santa Biblia para rezarlos todos cada semana, 21 cada día. Se le considera el inventor de silicio, o sea, de una cuerda hiriente que algunos penitentes se amarran en la cintura para hacer penitencia. Se ató a la cintura un bejuco espinoso y no se lo quitaba ni de dormir, ni de día, ni de noche. Esto para lograr dominar sus tentaciones. Un día el superior del monasterio se dio cuenta de que derramaba gotas de sangre y lo mandó a la enfermería, y entonces encontraron que la cuerda o silicio se le había incrustado entre la carne. Difícilmente lograron quitarle la cuerda con paños de agua caliente, y el abad o superior le pidió que se fuera a otro sitio, porque allí su ejemplo de tan extrema penitencia podía llevar a los hermanos a exagerar en las mortificaciones. Se fue a vivir a una cisterna seca, abandonada, y después de estar allí 5 días en oración, se le ocurrió la idea de pasar los 40 días de Cuaresma sin comer ni beber como Jesús. La consultó a un anciano y le dijo: para morirse de hambre hay que pasar 55 días sin comer. Puede hacer el ensayo, pero para que no poner en demasiado peligro la vida, dejaré allí cerca de usted 10 panes y una jarra de agua, y si se ve que ya va a desfallecer, coma y beba. Y así lo hizo. Los primeros 14 días de Cuaresma rezó de pie. Los siguientes 14 días lo rezó sentado. Y los últimos 12 días de la Cuaresma era tan débil que tenía que rezar recostado en el suelo. El domingo de la resurrección llegó el anciano y lo encontró desmayado, y el agua y los panes, sin probar, los mojó los labios en el algodón empapado en agua, y le dio un poquito de pan y lo recobró las fuerzas. Y así pasó todas las demás Cuaresmas de su larga vida como penitencia de sus pecados y para obtener la conversión de los pecadores. Se fue a una cueva del desierto, y para no dejarse dominar por las tentaciones de volverse a la ciudad, llamó a un cerrajero y se hizo atar en una cadena de hierro a una roca, y mandó soldar la cadena para no podérsela quitar. Pero varias semanas después pasó por allí el obispo de Antioquía y le dijo: las fieras sí hay que atarlas con cadenas, pero
al ser humano le basta su razón y la gracia de Dios para no exceder ni irse a donde no se deba. Entonces Simeón, que era humilde y obediente, se mandó quitar la cadena. De todos los países vecinos y aún de los países lejanos venían a su cueva a consultarlo y a pedirle consejos, y la gente se le acercaba para tocar su cuerpo con objetos para llevárselos en señal de bendición, y hasta le quitaban pedacitos de su manto para llevárselos como reliquias. Entonces, para evitar que tanta gente viniera a distraerlo en su vida de oración, se ideó un modo de vivir totalmente nuevo y raro. Se hizo construir una columna de 3 metros para vivir allí al sol, al agua y al viento. Después mandó hacer una columna de 7 metros y más tarde, como la gente todavía trataba de subirse hasta allá, hizo levantar una columna de 17 metros y allí pasó los últimos 37 años de su vida. Columna se llama estilos en griego, por eso se le llama Simeón estilita. No comía sino una vez por semana. La mayor parte del día y de la noche la pasaba rezando, unos ratos de pie, otros arrodillados y otros tocando el piso de su columna con la frente. Cuando oraba de pie, hacía reverencia continuamente con la cabeza. Un sacerdote le llevaba cada día la Sagrada Comunión. Para que nadie vaya a creer que esto está narrando son cuentos inventados o leyendas, recordemos que la vida de los San Simón Estilita la escribió Teodoreto, quien era monje de aquel tiempo y luego fue obispo de Ciro, ciudad cercana al sitio de los Hechos. Un siglo más tarde, un famoso abogado llamado Egágrito escribió también la historia de San Simón y dice que las personas que fueron testigos de la vida de este santo afirman que todo lo que cuenta Teodoreto es cierto. La gente acudía por montones a pedir consejos a Simón el Estilita y allí les predicaba 12 veces por día desde su columna y los corregía de sus malas costumbres. Y entre sermón y sermón oía sus súplicas y oraba por ellos y resolvía pleitos entre los que estaban peleados para amistarlos otra vez. A muchos ricos les convencía para que perdonaran las deudas a los pobres que no les podían pagar. Convirtió a miles de paganos. Un famoso asesino, al oírlo predicar, empezó a pedir perdón a Dios y a gritar y llorando. Algunos les insultaban para probar su paciencia y nunca respondió los insultos ni demostró disgusto por ellos. Hasta obispos venían a consultarlo y el emperador Marciano de Constantinopla se disfrazó de peregrino y se fue a escucharlo y se quedó admirado de modo tan santo como vivía y hablaba. Para saber que la vida que llevaba en la columna era santidad y virtud, no solo un capricho, los monjes vecinos vinieron y le dieron órdenes a gritos de que se bajara de la columna y se fuera a vivir con los demás. Simón, que sabía que sin humildad y obediencia no hay santidad, se dispuso inmediatamente a bajarse de allí, pero los monjes, al ver su docilidad, le gritaron que se quedara otra vez allá arriba, porque esa era la voluntad de Dios. Murió el 5 de enero del año 459. Estaba arrodillado, rezando con la cabeza inclinada, y se quedó muerto, así como si estuviera dormido. El emperador tuvo que mandar una
un batallón de ejército para que la gente que quería llevarse el cadáver, cada uno para su ciudad. En sus sepulcros se obraron muchos milagros y junto al sitio donde estaba su columna se construyó un gran monasterio para monjes que deseaban hacer penitencias. Señor Jesucristo, haz que como San Simeón de el Estilita recordemos todas aquellas palabras tuyas: si no hacéis penitencia, todos pereceréis. Y que nos dediquemos también a ofrecer penitencias por nuestros pecados y por los pecados del mundo entero. Pues no tenemos imagen. San Simeón, el Estilita, ruega por nosotros, así sea. El Señor esté con vosotros y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz, sobre los que vivían en tierras de sombra una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, y a los poseídos, epilépticos, paralíticos, él los curaba. Los seguían grandes muchedumbres venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Una persona me hizo una pregunta en esta vía de internet. Padre, ¿por qué se dice palabra del Señor y por qué se dice palabra de Dios en las lecturas del Antiguo Testamento o en las lecturas del Nuevo Testamento se dice palabra de Dios y en los evangelios se dice palabra del Señor? Bueno, pues no fue tan complicada la explicación, es tan sencilla de mirar que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, excepto en los evangelios, se dice palabra de Dios, porque Dios está hablando a través de sus enviados apóstoles o sus profetas, y se dice palabra de Dios. Está hablando, pero en los evangelios está hablando el mismo Dios. En los evangelios está hablando el mismo Señor, por eso se responde palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de Dios. Amén. Palabra del Señor, palabra de Dios. Amén. O así sea. Entonces, tenemos que tener esa idea bien clara, que en los evangelios está hablándonos directamente Él. Él nos está hablando en esa referencia. Bueno, pues vamos. Enterándose Jesús de que había ya arrestado a Juan, se retiró a Galilea. ¿Por qué? Porque seguía la obra de la predicación. Arrepiéntanse, le decía a todos. Y se fue a un lugar llamado a vivir a Cafarnaúm, junto al lago de Genezaret, territorio de Zabulón y Neftalí, más allá del lago. Y pues aquí miramos que esta situación
es para mirar que se cumplía el profeta Isaías sobre estos dos territorios de Zabulón y Neftalí, que menciona camino del mar, tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierras de sombra, una luz resplandeció. Bueno, pues aquí miramos que Jesús se va hasta allá, y se va hasta allá, uno, por continuar la obra de Dios, y dos, para poder proclamar esa situación de espera, para mostrar que Dios ya está en medio de nosotros con todos los prodigios y maravillas que sabe hacer dentro del ámbito humano y divino. Entonces Jesús comenzó a predicar: conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Conviértanse, cambien. Y ese es el punto muy inmediato. Y en ese momento, pues Jesús comenzó a manifestar la proclamación del reino. Pero una proclamación del reino con una conversión, con un cambio. Y andaban por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Es decir, viene con la predicación bien viva y ávida, y viene con la acción bien plena en gracia. Entonces se hace manifestación de su amor. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias. Todos. ¿Cómo es una situación de intercesión? Le llevaban todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias. A los poseídos, a los epilépticos, a los paralíticos, y él los curaba. Y los seguían una gran muchedumbre venida de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. ¿Qué podemos hablar de esto? Pues que Jesús muestra que el reino de los cielos es vivir en una plenitud de oración. La oración que escuchamos que Jesús la ejercita en el hablar con Dios, pero en el vivir con Dios. En el hablar con Dios, en el vivir con Dios. Y en esa situación sanan muchos enfermos. Y no se necesita la sinagoga, no se necesita la iglesia. Él va mostrando ese camino de oración, va mostrando ese camino de entrega. Así que hoy les exhorto, invitándoles a que tengamos abierto el corazón y nos dispongamos en su presencia. Porque, pues mirando que un mal trae a un bien. ¿Cómo? ¿Cómo que un mal trae un bien? Sí. Acuérdate cómo inicia el Evangelio. Jesús se enteró de que arrestaron a Juan el Bautista y Jesús se fue a hacer lo que le toca. Entonces, ese bien fue por el mal que le cayó a Juan el Bautista y se manifiesta su amor. Así que no se te olvide, atrás de un mal viene un bien. Dios te colme de gracia, fortaleza. Feliz inicio de semana a todos. Dios los bendiga. Escuchamos a San Simeón Estalactitas, que por consiguiente tenía una gran fama de su oración, una gran fama de su ayuno y penitencia, que son oraciones con mucha profundidad, y iban mucha gente a consultarlo. Grande es la misma situación del Evangelio que nos habla de la oración, que es una comunión con Dios mostrándonos dónde está Él. Bueno, pues hoy nos toca a ti y a mí hacer esa oración y profundizarla más. Betty, por ahí te encargo que subas ese video a los medios también. El video último que te mandé hace un momento, súbelo a los medios. Ahorita se lo voy a pasar a los grupos, que está muy interesante. El camino de Sor Faustina, que nos muestra 5 vías para estar en orden.
Así que les invito a iniciar este camino de inicio de semana. Gracias a Dios, nuestro primer lunes. Y gracias a Dios, nuestra semana completa. Sí, ya no hay fiesta en intermedio de la semana, ya no hay este barullo y ese ruido de intermedios de la semana. Bendiciones a todos. Felices Reyes para todos. Se duermen hoy temprano porque hoy llegan los Reyes Magos. Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones a todos. Les invito para que promuevan este tipo de videos y bendigan a todos los que hoy día de sus cumpleaños o día de su santo San Simeón